Saludos a todos los colegas y amigos que están mirando esta entrevista sobre un libro que merece ser leído por todo aquel que esté interesado en tomar en serio la educación de los hijos desde la familia. El libro se titula Parentalidad Positiva, una mirada a una nueva época, realizado por la profesora Sonia Rivas Borrell, en coordinación con el profesor Carlos Beltramo Álvarez, ambos de la Universidad de Navarra, España. La intención de nuestra entrevista es compartir un poco sobre las motivaciones y motivos, aquella esencia que les animó a escribir esta obra y en estos tiempos. Yo soy José Carlos Ortiz, del Centro de Estudios de Familia y Sociedad en UPAEP. Hoy tendré el rol de entrevistador. Y sentado aquí con nosotros tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los coordinadores de la obra, el doctor Carlos Beltramo Álvarez, profesor en la Universidad de Navarra y alumni UPAEP. Así es. Y a quien agradezco pues hayas aceptado la invitación para participar de esta entrevista. Bueno, gracias precisamente por esa invitación, por estar de nuevo en la casa. Qué gusto y bienvenido a tu casa, profesor, precisamente. Y sin más tardanza, permítanme comenzar. Primero con lo primero, considero que lo primero pues es presentarse. Y así mi primera pregunta para nuestro coordinador sería escuchar de tu viva voz quién es Carlos Beltramo Álvarez. Si nos pudieras compartir quizá un poco de tu trayectoria vital, profesional, quizá algunas experiencias en relación a la obra. Sí, bueno, como tú dices, soy Carlos Beltramo. Soy argentino, he vivido en Perú, he vivido en México y ahora resido en España, donde trabajo en la Universidad de Navarra, en el Instituto Cultura y Sociedad, que es un centro dentro de la universidad que nos dedicamos al estudio profundo de cuestiones que tienen que ver con ciencias sociales y humanidades. Y el tema de la familia, la parentalidad, etcétera, es uno de esos temas. Soy licenciado en filosofía, doctor en educación y bueno, básicamente he colaborado durante toda mi carrera en elaborar programas de educación del carácter para niños, adolescentes, desde primaria hasta prepa, en torno a la afectividad, educación del carácter, educación de virtudes. Hemos hecho muchos materiales junto con mi esposa, que es psicóloga y que es de alguna manera una mancuerna en mi trabajo continuo para padres. Tenemos también 6 hijos, con lo cual algo de práctica y de roce en el tema de la parentalidad positiva, es decir, no solamente es teoría, sino también es práctica, ¿no? Y mucho de lo que hemos volcado, bueno, Sonia tiene una experiencia más o menos similar, ella tiene varios hijos también, y ella es doctora en educación, y lo que hemos querido volcar en la obra es, de alguna manera, juntar nuestra experiencia más las de otros 48 autores, precisamente una obra que difunda ideas con respecto a cómo educar mejor a esos hijos. Buenísimo, gracias profesor Beltramo. Creo que es muy importante conocer tanto quien escribe la obra, el libro, como el contenido de la obra en sí. Y es que esto que nos compartes de tu persona pues transmite también una enriquecedora experiencia integral para quien es partícipe de la lectura de su libro. Para continuar quisiera enfocarme en el subtítulo de la obra, que es Una mirada a una nueva época. Desde años atrás se repite a menudo que más que una época de cambios, hemos entrado en un cambio de época. Preguntarte entonces, ¿qué influencia tiene esta transición epocal en la parentalidad? ¿Por qué debe ser mirada la parentalidad en este cambio de época? Sí, bueno, la motivación del título del libro es como doble, es esto que tú mencionas, que estamos en una época nueva con muchos desafíos, y también porque esta obra es como un segundo paso de una similar que salió hace como 6 o 7 años y que ya está empezando a quedar un poco antigua, aunque son pocos años, por la cantidad de grupos de investigación que están como abordando de manera novedosa y cada vez más rigurosa factores que tienen que ver con la propia educación y lo que sería el trabajo que los profesionales de la guía
y de la preparación de padres tienen por delante para enfrentarse a estructuras de familia que ya no son las tradicionales o que no son necesariamente las tradicionales y que además tienen desafíos vitales como muy novedosos, ¿no? Entonces, en el libro van a encontrar, además de marco teórico, algunos de nosotros escribimos sobre eso. Por ejemplo, mi capítulo específicamente, además de coordinador, he escrito un capítulo, tiene que ver con educación del carácter en el hogar, pero hay otros que dan el marco general de lo que es la parentalidad positiva, que es una cosa donde se elimina lo punitivo, pero sí se mantiene el hecho de poner límites. Entonces, el gran desafío de la parentalidad positiva es cómo ser, vamos a poner en términos coloquiales, saliéndonos de la sofisticación del libro, cómo ser buenos amigos de nuestros hijos, pero poniéndoles los límites que les van a ayudar a ser mejores. Entonces, continuamente los profesionales de diferentes áreas, incluso de diferentes enfoques metodológicos o antropológicos, tratan de dar respuesta que pueden ser ligeramente diferentes, porque tenemos, por ejemplo, capítulos dedicados a la parentalidad positiva y las pantallas, parentalidad positiva y la cárcel, parentalidad positiva y el consumo, parentalidad positiva y la discapacidad, planes de parentalidad positiva en ayuntamientos y en estamentos de gobiernos que no tienen una referencia religiosa, programas de parentalidad positiva en escuelas. O sea, es un abanico realmente impresionante. Y repito, no todos de la misma cuerda, no todos con la misma solución final, pero todos pensando en eso. ¿Qué desafíos se nos están viniendo y cómo podemos darle una solución que no sea simplista? No le pegues más al crío, ¿vale? Todos lo sabemos. ¿Y entonces cómo lo educo? Es que no hace falta, pero entonces sí te digo que no pegarle al crío para educarlo no significa dejarle hacer lo que le da la gana. Y entonces el gran desafío es cómo podemos llegar a esto segundo habiendo abandonado lo primero. Ahí está, en medio de eso está este libro con profesionales realmente muy competentes de España y de varios países de América Latina. Gracias, profesor. Un gran reto sin duda y un tema que hay que seguir estudiando, poniendo en práctica como lo comentas y proponiendo a fondo el estudio también de estos temas. Y considerando pues estos tiempos que nos toca vivir y los tiempos que probablemente hacen que sea más importante hablar de la parentalidad y de la familia. Nos has compartido ya algunas pautas, algunas claves sobre el trasfondo de lo que encontraremos en esta obra sobre parentalidad positiva, pero quisiera preguntar también de qué trata realmente el libro, qué va a encontrar quien se propone a leerlo. Bien, lo que va a encontrar quien se propone leerlo es saber qué están estudiando los académicos, que cada vez están haciendo. Es muy interesante porque hace unos años hablar de familia, parentalidad, prácticas parentales, etcétera, era más o menos improvisado, más o menos andar por casa, más o menos como esto que tangencial en lo que sería el interés de la universidad. Los equipos que están trabajando aquí han abandonado hace tiempo esta estructura de improvisación y se han metido de lleno a hablarle a la gente desde estudios con rigor científico, tanto de marco conceptual como de estadístico, como de neurocientífico, de ciencias sociales, etc. Entonces, van a encontrar aquí mucha profesionalidad. Estructuras de trabajo que tienen años de publicaciones detrás, de equipos de investigación de mucha gente, todas con el más alto nivel de acreditación científica e investigadora, que se vuelcan, por otro lado, en actividades concretas. O sea, también vamos a encontrar, junto con algunos que vuelan alto a ese nivel, otros que, sin dejar de volar alto, te van a comentar programas concretos, específicos, que te van a dar como pistas, como de alguna manera consejos, como formas de abordar aterrizadamente la forma de la parentalidad positiva. Pero ojo, no es un libro, eso sí hay que advertirlo, de autoayuda en parentalidad positiva. O sea, de hecho hay programas y uno pone en Google parentalidad positiva y le salen un montón de consejos, o incluso algunos de los programas que están reflejados ahí uno puede acceder a ellos, pero esto está destinado más que nada al profesional que va a preparar a esos padres para la tarea, no al padre directamente. No digo que un padre no lo pueda leer, pero tal vez pueda ser un poquito árido, un poquito técnico, porque más que nada queremos
de alguna manera, colaborar en el perfeccionamiento profesional de aquel que está continuamente con la familia por delante. Entonces le estamos dando unas pistas como más sofisticadas, como más profesionales. De hecho, es como un manual de, como le dirá, de crecimiento de un profesional que ya está metido en el mundo de la familia, la orientación familiar, la educación familiar, la parentalidad, para ayudar a otras familias. Creo que eso le da un contexto y un valor extraordinario. Y además, no circunscripto únicamente a España, donde están los grupos más fuertes, sino que rescatando experiencias tanto de México como de Colombia, Venezuela, Chile, Salvador, que ayudan mucho a comprender otras facetas, y que si bien nosotros en Hispanoamérica todavía no estamos al nivel de desarrollo de grupos de investigación como en Europa, sí aportamos sangre nueva en las actividades. Entonces es muy equilibrado el libro para esto. ¿Por qué? Porque tiene rigor por un lado y mucha vitalidad por el otro. Qué interesante, y también que integre una perspectiva internacional de varias culturas. Me imagino también que cada una tendrá un aporte importante que realizar. Profesor Beltramo, creo que estamos cerca también del final de nuestra presentación en este formato de entrevista. Quizá una pregunta más, ya creo que hemos aproximado un poco la respuesta. ¿Quién debería leer este libro? ¿Qué podrían esperar aprender? Pues será muy bueno para educadores, padres, y lo cual transmite también una gran confianza de los autores en esta apuesta por la educación, ¿no? Sí, yo creo que los primeros destinatarios son profesionales o aquellos que quieran seguir apostando en la profesionalización de esta área de la vida, que si bien es muy coyuntural, y esto no tenemos que perderlo de vista, finalmente las familias viven en las familias, o sea, no en la academia, estamos claros. Sin embargo, se puede hacer academia, se puede ser riguroso para poder ser mejor y más apto para dar respuestas a las cuales yo no tengo que enfrentarme a posteriori, es decir, me encuentro esta familia en esta situación, lo tengo que pensar y después respondo, sino que ya vengo reflexionando previamente, y cuando como profesional me enfrento a ese reto, ya sé de dónde sacar herramientas y elementos. Están todos aquí, ¿eh? Es un handbook, como decimos en la academia, impresionante, muy actualizado, de hecho publicado este año, donde efectivamente uno puede a partir de ahí ir reflexionando en una mayor medida. Ojalá sirva para creernos que el tema de parentalidad positiva, de la educación familiar, tal como lo están planteando los gobiernos. De hecho, el capítulo que es de México reflexiona por qué, porque el gobierno mexicano ha tomado el tema de parentalidad positiva como un eje, por lo menos de etiqueta, para el desarrollo de estas actividades, y el capítulo señala todavía los desafíos que hay en México para perfeccionarlo. Entonces, si uno viene ya leyendo lo que reflexiona en España, los grupos de investigación, luego se encuentra de esto y dice, bueno, México se está metiendo en esto, sin embargo, le falta un poco más. ¿Qué le falta? Lo que venía leyendo yo en los capítulos previos. Entonces, y está básicamente sobre el final, para que uno tenga esa síntesis. Entonces, ojalá los profesionales en México y en todos los países de Hispanoamérica puedan conseguirlo, como para poder y cualquier material que hable sobre parentalidad positiva, para poder desarrollar cada vez mejores herramientas y un mejor abordaje académico que permita atender a la familia como ella se merece, ¿no? Muy bueno, creo que también estamos hablando de una audiencia precisamente universitaria. Sabemos que este mensaje pues necesita escucharse, el libro ser leído, y por tanto una última pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro? Eso es lo complicado. Tienen que entrar a Editorial Pirámide, ¿ok? Y buscar, pueden poner mi nombre, Carlos Beltramo, Sonia Rivas, porque Pirámide tiene como buscadores que van poniendo esas publicaciones. En mi caso es la primera publicación en Pirámide, con lo cual es más fácil, porque si ponen Carlos Beltramo les va a llevar ahí, y ahí viene el detalle que tiene que ver con dónde conseguirlo. Probablemente en España sea más fácil, en América Latina no sé exactamente los costos, y lo que no recuerdo, pero probablemente ahí en Pirámide se lo resuelvan, es si se puede comprar en formato Kindle. Creo que sí. Creo que está también en formato de internet, y entonces se lo puede bajar, incluso debe ser más barato,
y entonces poder tenerlo en el Kindle, y los que suelen leer en Kindle, que tienen media biblioteca metida en una tabletita, ayuda a que lo puedan adquirir. Pero en todo caso, vayan a Pirámide, Editorial Pirámide España, busquen Carlos Beltramo y a partir de ahí creo que lo van a encontrar. Gracias, profesor. Y bueno, generosamente también el profesor Beltramo, aquí a la comunidad universitaria, ha cargado maletas y nos ha compartido un par de ejemplares de la obra, también para quien esté interesado en consultarla en nuestra comunidad UPAEP. Pues quiero agradecerle, profesor Beltramo, agradezco también en su nombre a la Universidad de Navarra, gracias al Centro de Innovación Educativa UPAEP que hacen posible hoy este formato para nuestra entrevista, así que gracias a usted y muchas gracias a todos. Muchas gracias y ojalá les pueda aportar y que sigamos todos juntos investigando y desarrollando herramientas para la familia, que se necesita mucho.